Bienvenidos a Historias sin fin, el canal donde las palabras te transportan y las reflexiones inspiran. Hoy te traigo una historia que nos enseña el poder de la transformación. Prepárate para un viaje inolvidable. La historia del carpintero y el árbol caído. Había una vez en un pequeño pueblo, un carpintero anciano llamado Tomás, conocido en toda la región por su habilidad para transformar la madera en piezas de arte que contaban historias sin palabras. Sus muebles no solo eran funcionales, sino que cada uno llevaba una parte de su alma, una conexión con la naturaleza de donde provenía la madera. Tomás no era simplemente un carpintero, era un artista que entendía que la madera tenía vida, memoria y propósito. Un día, después de una tormenta particularmente fuerte, Tomás decidió dar un paseo por el bosque que bordeaba su casa. Este bosque era especial para él, no solo porque era la fuente de su material de trabajo, sino porque era un lugar donde encontraba paz y reflexión. Mientras caminaba, observando los daños que la tormenta había dejado, se encontró con un enorme roble caído. Este árbol había sido una presencia imponente en el bosque durante generaciones, un guardián silencioso que había visto pasar el tiempo y las estaciones. El roble yacía en el suelo, con sus raíces arrancadas y su tronco partido por la mitad. Tomás se acercó y tocó suavemente la madera aún húmeda, sintiendo la historia que emanaba de su interior. Recordó cómo de niño jugaba bajo su sombra, escuchando el susurro de sus hojas como si fueran canciones secretas. Aquel árbol había sido un refugio para las aves, un hogar para los animales y un símbolo de fuerza para todo el pueblo. Después de un rato de contemplación, Tomás decidió que no podía dejar que aquel árbol simplemente se pudriera en el suelo. Con ayuda de algunos amigos del pueblo, llevó el tronco del roble a su taller. Durante varias semanas, trabajó incansablemente, cortando, lijando y tallando la madera con una delicadeza que no había mostrado en años. Mientras lo hacía, pensaba en la vida del roble, cuánto había resistido tormentas, vientos y los cambios de estación, manteniéndose firme y erguido. A medida que trabajaba, se dio cuenta de que no estaba simplemente creando una mesa y sillas, estaba inmortalizando la esencia del árbol. Cada día, su conexión con el roble se profundizaba, como si cada veta en la madera le contara un fragmento de las historias que el árbol había presenciado durante su vida. Sentía que estaba rescatando una parte de la historia del bosque, dándole una nueva forma y propósito. Finalmente, la mesa y las sillas estuvieron terminadas. Eran piezas de una belleza y calidez extraordinarias, con vetas que parecían narrar el ciclo interminable de las estaciones. Tomás se sintió orgulloso de su obra, pero cuando llegó el momento de venderla, decidió que no podía hacerlo. Sabía que aquella mesa no era simplemente un objeto, era una continuación de la vida del roble, y quería que esa historia permaneciera cerca de él. Colocó la mesa en el centro de su casa, en la sala donde su familia se reunía a diario. Cuando sus nietos vinieron a visitarlo, se sorprendieron al ver la majestuosa mesa de roble en lugar de la vieja mesa que había estado allí por años. Uno de ellos, un niño curioso llamado Miguel, se acercó a su abuelo y le preguntó por qué no había vendido la mesa, ya que sabían que podía haber valido una fortuna. Tomás sonrió y, sentando a Miguel en sus rodillas, le dijo: «Este árbol vivió por siglos, dando sombra, oxígeno y hogar a innumerables criaturas. Cuando cayó, no fue el final de su historia, sino el comienzo de una nueva. Este árbol tiene más valor aquí, con nosotros, donde cada vez que nos sentemos a comer o a conversar, podamos recordar la importancia de la vida, la resistencia y la transformación». Miguel miró la mesa con nuevos ojos, comprendiendo que no era solo un mueble, sino un testamento vivo de la naturaleza y el paso del tiempo. Con cada comida familiar, con cada reunión alrededor de la mesa, la familia de Tomás fue aprendiendo a valorar las lecciones que el viejo roble tenía para ofrecer. Así, el roble caído se convirtió en el corazón del hogar de Tomás, un recordatorio de que incluso en la caída, en el cambio, hay belleza y nuevas oportunidades para crecer y transformar. Y cada vez que alguien se sentaba en esas sillas, sentía una conexión con el bosque, con la naturaleza, y con la historia de vida que el carpintero había sabido capturar y preservar. Gracias por acompañarme en esta reflexión aquí en su canal Historias sin fin. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal. Hay muchas más historias por contar, y no querrás perdértelas. Nos vemos en la próxima aventura.